Muy buenos días, muy feliz sábado para cada uno de ustedes. A varios de ustedes no los he podido saludar, así que tengo el privilegio de hacerlo acá desde el frente. Gracias al Señor que me permite estar aquí en el púlpito para estudiar su palabra. Saben que no nos ha pasado solamente el sábado pasado, sino que nos ha pasado en otras ocasiones con mi esposa, que cuando no estamos en Malvinas se extraña. Y se extraña a la gente, se extraña a los hermanos. Qué lindo es poder estar en Malvinas. Esta iglesia, como siempre, nos ha recibido cuando vinimos aquí a Neuquén y ha sido como nuestra casa espiritual. Así que gracias al Señor que nos permite estar acá y sentirnos cómodos con su pueblo. En esta mañana estaba pensando en la semana a ver qué hablábamos y quería compartirles un mensaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, los versículos 14 al 22. Mientras ustedes y yo buscamos este texto, queremos contarles que el libro de Apocalipsis, así también como lo hemos dicho a esto, el libro de Hebreos y también el libro de Daniel, son libros que conforman la identidad del pueblo adventista. Si usted es adventista, tiene la responsabilidad de manejar el contenido de estos tres libros. Qué lindo es que ahora tenemos un trimestre para estudiar la carta o el libro, si vemos desde la perspectiva de lo que hemos estudiado en la escuela sabática, un sermón, la carta o el sermón de Hebreos para nuestros tiempos. Y qué lindo que podemos estudiarlo como iglesia. Ojalá lo estemos aprovechando. Si hacemos un bloque grande del libro de Apocalipsis, tiene dos bloques. Un bloque histórico y un bloque escatológico, ¿sí? Es decir, un bloque de todos aquellos acontecimientos que ocurrirán en el fin del tiempo. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 es la parte histórica y desde el capítulo 12 al 22 tenemos la parte escatológica o la del tiempo del fin. Dentro de este bloque, el primero, de los capítulos 1 al 11, tenemos tres grupos de 7. Tenemos las 7 iglesias, tenemos los 7 sellos y tenemos las 7 trompetas. En esta ocasión, cuando miramos Apocalipsis 3, desde el 14 al 22, tenemos la descripción de la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea. Antes de llegar a hablar de esta iglesia, permítanme hacer un recorrido rápido de cada iglesia. Cuando miramos las iglesias, cada iglesia tiene una aplicación diferente. Tiene una aplicación histórica, o sea, la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, fueron iglesias reales, geográficas, en el momento del profeta Juan. También tiene una aplicación profética, escatológica, de la situación de cada etapa de la historia de la iglesia cristiana, o sea, explica la era cristiana, y finalmente tiene una aplicación particular. Y justamente en la iglesia de la Odisea es interesante que pasa de hablar al conjunto a hablar a nivel individual a cada uno de nosotros. Si hacemos un análisis, tenemos la primera iglesia. ¿Cómo se llama la primera iglesia? La iglesia de Éfeso. Esta iglesia va desde el año 31 hasta el año 100 después de Cristo y representa a la iglesia apostólica de la que formaron parte los apóstoles y la iglesia que es la primera iglesia pura que se representa con el caballo blanco, ¿sí? Y es la iglesia que trabajaba en los principios luego de la ascensión del Señor Jesús. Luego está Esmirna, del año 100 al 313. Esta es la etapa de los emperadores romanos en Roma. Y en esta etapa Satanás causó una persecución terrible en contra de la iglesia. Y aquí empezó la combinación entre paganismo y cristianismo. La tercera iglesia que tenemos es la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo va del año 315 al 538.
se forma una especie de adoración al emperador. Y ya se establecieron las bases para la iglesia de Tiatira, que es la iglesia del cuerno pequeño, del hombre de pecado, de la bestia, del rey del norte. Todos esos títulos equivalen a la mujer Jezabel. Fue la etapa del oscurantismo. Estamos acá en la etapa de la Edad Media. La iglesia de Sardis va desde 1517 a 1750 y es la etapa de la era protestante, la reforma protestante. En esa época se levantaron hombres como Calvino, como Martín Lutero, como Zwinglio y varios más, que empezaron a hacer una reforma, un cambio. Se abrió las palabras del Señor, se tradujo más la Biblia y mucha gente tuvo más acceso a la palabra de Dios. Llegamos a la iglesia de Filadelfia del año 1750 a 1844. En esta etapa, luego de la reforma de la iglesia de Sardis, el anterior a Filadelfia, no se alcanzó a completar la reforma y la iglesia se estancó. Pero la profecía decía en Daniel 8:14 que para esta culminación del tiempo iba a ocurrir un reavivamiento en la iglesia. Y se levantó un hombre llamado Guillermo Miller, que empezó a estudiar la Biblia, que de paso no era de la iglesia adventista. Se levantó este hombre y empezó a predicar que Jesús venía pronto. Estudió por más de casi 2 décadas la Biblia y no se animaba a predicar. Y Dios levantó a este hombre y cuando lo llamaron a predicar, causó un impacto en la gente. Pero finalmente, luego del año 1888, pasó una crisis esta iglesia de Filadelfia. Y desde ese momento, pueden leerlo en el Congreso de Minneapolis, hubo una discusión muy fuerte sobre la justificación por la fe. Y luego de ese momento, la iglesia se empezó a estancar. Y llegamos a la etapa de la Odisea. La Odisea es una iglesia que se describe en esta condición terrible que fue cuando se estancó la iglesia de Filadelfia. Es interesante que Dios no tiene nada malo en contra de Filadelfia. No tiene nada negativo para decirle a Filadelfia. Ahora, a la Odisea, Dios no tiene nada bueno que decirle. Todas las cosas que Dios le dice a la Odisea son negativas. Y tengo que decirles que titulé este mensaje, este sermón, un mensaje para una iglesia moribunda. Un mensaje para una iglesia moribunda. Y quiero decirles de corazón que este mensaje primeramente fue para mí. Fue para mí. Y si usted es sincero, mi hermano, mi hermana, va a aceptar este mensaje muy duro que da el testigo fiel, el principio de la creación, el amén, Cristo Jesús. Y vamos a ver 3 aspectos, a ver si llegamos, vamos a ver hasta cuándo podemos presentar, pero la idea me gustaría que les quede en la mente y si ustedes pueden estudiarlo un poquito más, sería mucho mejor. El mensaje de la Odisea tiene 5 partes. Primeramente está la presentación de Jesús, el que da el mensaje. Luego van a ver ustedes que está la descripción de la enfermedad de la Odisea. La Odisea está enferma. Luego se nos presenta la cura. Finalmente se habla del propósito de este mensaje. ¿Por qué Dios lo da? ¿Para entristecernos a nosotros? ¿Para estar sin esperanza? Bueno, los versículos 19 y 20 habla el porqué de este mensaje. Y finalmente los versículos 21 y 22 habla del premio. La iglesia de la Odisea tiene una promesa de un premio a aquel que salga victorioso en este grupo, es el llamado que hace el testigo fiel a su iglesia. Entonces nosotros vamos a ver 3 partes. Quiero que hablemos un poquito de cómo se presenta Jesús. Luego hablemos un poquito de la enfermedad de la Odisea, para saber cómo estamos, ¿no? Si no se nos diagnostica la enfermedad, no sabremos cómo enfrentar la cura. Y finalmente hablemos un poquito de la cura.
Noten ustedes el texto. Apocalipsis 3, versículo 14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje a la Odisea. No tiene nada positivo, nada bueno. El nombre La Odisea recibió este nombre, la ciudad, la Odisea, por el rey Antíoco II. Él le puso el nombre de Laodicea, su esposa. Y era una ciudad, la Odisea, muy particular. En la Odisea había, por ejemplo, una producción de lana negra, que no se conseguía mucho en otros lados. Los compradores venían a comerciar y era muy fructífero el comercio de lana negra en la Odisea. También había una universidad o una especie de laboratorio que se creaba o se producía el colirio. Hoy tenemos el colirio líquido. En aquel entonces era el colirio en polvo, una sustancia para tratar, para curar una infección ocular. Y era una ciudad que estaba a 65 kilómetros de Hierápolis, la ciudad anterior. Y de Hierápolis venía el agua, y a medida que el agua venía se iba entibiando, y había como piletones en la Odisea, donde había termas, aguas termales. Y los turistas amaban las aguas termales. Pero saben que también esa agua traía minerales que hacían asqueroso el sabor de esa agua. Esta es la ciudad de la Odisea. Y Jesús se va a presentar de una manera muy importante a esta iglesia. Jesús recibe en esta iglesia 3 títulos: el Amén, testigo fiel y verdadero, y también el principio de la creación. No quiero detenerme mucho en esto, pero en pocas palabras, Jesús se presenta como el Amén. La palabra Amén es un título a Cristo. Cuando nosotros decimos Amén, estamos diciendo así sea. Confiamos en eso. En 2 Corintios 1, 19 y 20 dice que en Cristo Jesús todas las profecías, todas las promesas son confiadas en sí y en el Amén. Él es el que trae la verdad. Él es el que puede ser totalmente confiable. Jesús es el que te trae la sinceridad. Cuando Jesús se presenta como el Amén en la Odisea, le está diciendo a la Odisea: yo no te voy a mentir. Yo soy la verdad. Yo soy el garante tuyo. En mí puedes confiar. Dice: yo te conozco. Sé tus obras. Puedes engañar a alguien de afuera que ve lo que estás haciendo, pero a mí no me engañas. Yo te voy a ser transparente, te voy a ser sincero. ¿Saben que en Isaías 65, 16, a Dios se le llama el Dios del Amén?
el Dios de la verdad, el Dios que no miente. Porque Dios no puede renegar de sí mismo. Cuando Dios se presenta, cuando Cristo se presenta a la iglesia como el amén, le va a decir, confía en mi diagnóstico médico. En mí puedes tener la seguridad. En Deuteronomio 7:9 dice la Biblia, conoce pues que tu Dios, Jehová, es Dios, Dios fiel, Gemein, que guarda el pacto. Yo soy confiable, yo soy tu garante. El amén es Cristo a mi disposición de confiar en Él. Cuando se presenta así Cristo, es que no le va a mentir a la iglesia de la Odisea. El mensaje que recibe la iglesia de la Odisea no es de un pastor adventista, no es de un fundador de nuestra iglesia, es del amén que nos dice la verdad. El testigo fiel y verdadero es que Cristo tiene todas las cualidades, todas las prerrogativas, tanto divinas como humanas, para ser el testigo de Dios. Un humano pecador no puede ser testigo de Dios, y un ángel sin pecado no puede ser testigo de Dios. El testigo fiel y verdadero, se refuerza la idea de verdadero, del amén, es aquel que ha vencido en el plano humano y en el plano divino. Testigo fiel y verdadero. Y la palabra principio, que acá tenemos algunas divergencias con la Sociedad Testigo de Jehová, que toman este texto para decir que Jesús fue creado. El principio de la creación de Dios. ¿Qué significa la palabra arjé? Puede significar aquel que inicia algo, aquel que da origen a algo, aquel que da inicio a un evento o alguna acción. En este contexto, la palabra arjé, principio, se refiere a Jesús como el iniciador o la primera causa de toda la creación. Le está diciendo, laodicenses, ¿quién los creó a ustedes? ¿Saben quién les dio la vida a ustedes? Le está diciendo Cristo. Yo soy el que les da la vida. Yo los conozco porque yo los hice. Ustedes existen porque yo les doy la vida. Eres digno de confiar en mí, le dice Cristo, el amén. Yo soy el que representa, tengo todas las cualidades, el testigo fiel y verdadero, y yo te creé. Aquel que hizo con su palabra el universo, que todas las cosas llegaron a existir, y todos nosotros existimos gracias al Señor Jesús, le dice a la iglesia de la Odisea, yo sé tu naturaleza. Yo sé cómo estás compuesto tú, porque yo soy el creador. Yo soy el creador. Vamos a hablar un poquito de la enfermedad, ¿les parece? ¿Sí? Antes de que pase el tiempo. Jesús se presenta de esta manera. La iglesia de la Odisea tiene una enfermedad. Y está en el versículo 15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Eres tibio, tibio. La Odisea tiene una condición de tibieza. ¿Saben, a la luz de la palabra de Dios, qué significa ser tibio? Son creyentes que son casi cristianos. Casi cristianos. Que están con el mundo, pero también están con Dios. No se van ni de un bando ni para el otro. Están cómodos. Le agrada escuchar ciertas cosas de Dios, pero también le agrada escuchar y disfrutar de ciertas cosas del mundo. Jesús le dice, por cuanto eres tibio, tibio, tibieza espiritual. Elena G. de Huay, comentando esto de la tibieza, ella dice,
el mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica más decididamente a aquellos cuya experiencia religiosa es insípida. Insípida. ¿Han comido alguna vez alguna comida insípida? Es algo que no tiene sabor. Aplicado a una comida. Y si ustedes buscan en el diccionario, la palabra insípida aplicada a una persona, a alguien, es alguien que no manifiesta interés. Te estoy contando mi experiencia y sos insípida, tenés una reacción insípida. No muestra interés, te agarra el celular. Una persona insípida. De paso hacemos mucho eso, ¿eh? Pero sobre todo en el plano espiritual es terrible. Agarraba la Odisea las cosas del mundo y dejaba las cosas de Cristo Jesús. Esta es una declaración que da Elena G. de White muy cautivadora, muy especial. Es una experiencia religiosa insípida, es una experiencia que no tiene vida, tiene la cáscara del cristianismo, pero no tiene el fruto adentro. Allí en mi casa había una iglesia que íbamos por un camino como a 4 kilómetros y buscábamos nueces. Y el árbol es grande, el nogal, ¿no? No se podía subir. Entonces buscábamos las que estaban en el piso. Qué fiasco cuando rompías una nuez después y estaba toda podrida dentro, no tenía nada. Cáscara vacía. Los laodicenses, queridos hermanos, no son personas hipócritas, no son personas herejes, no son personas paganas, son personas espiritualmente indiferentes. Espiritualmente indiferentes. Los laodicenses hasta parecen ser buenas personas. Tienen, como dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 3:5, apariencia de piedad, pero carecen de la eficacia de ella. Personas que si se las mira dicen, este es un cristiano excelente. Y Jesús habla de personas religiosas con esta actitud en sus días. Allí en Mateo 15:8 Jesús dice, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Hablan muy bonito, pero ¿sabés lo que hacen por detrás? Yo conozco, ¿no? Cuando dicen así, ¿verdad? No me hables porque yo lo veo que habla muy bien, que predica, pero ¿conocés su vida de testimonio? Estos eran los laodicenses. La tibieza es más peligrosa que ser frío. El Señor le dice a los laodicenses, decídete. Sé mejor frío o caliente, pero no te quedes en el medio. No seas tibio. La tibieza, queridos hermanos, hace que el cristiano tibio retenga la forma y hasta el contenido del Evangelio. Se sabe textos de memoria, viene al culto en la mañana, sabe cuándo levantarse, conoce los himnos, participa en la programación. Pero esta actitud adormece las facultades de la percepción del Espíritu. Espíritu, tanto la mente laodicense como la del Espíritu Santo. La mente la tiene embotada y el Espíritu Santo en esa mente, cuando está embotada, no puede entrar. Esto hace que los creyentes olviden el esfuerzo diligente que es necesario hacer para alcanzar el alto ideal de una vida victoriosa en Cristo. Si tú tienes esta actitud, o si usted tiene esta actitud de laodicense, no se va a preparar para el tiempo del fin. Porque la tibieza es más perjudicial que ser frío o ser caliente. El típico cristiano laodicense está contento con el rutinario transcurrir de las cosas y se enorgullece del poco progreso que hace. Tiene una vida cristiana rutinaria. Se acostumbra a la vida del cristiano. Se amolda a ese estilo de vida. Y cuando hace algún cambio en su vida,
se alaba como si ya estuviera en el cielo. Una exageración espiritual. Es casi imposible convencerlo de su gran necesidad y de cuán lejos se encuentra de la meta de la perfección. La actitud laodicense nos coloca en una distancia abismal de la meta que Cristo quiere que nosotros alcancemos. La tibieza es peligrosa. La tibieza hace que disminuyamos la vigilancia. Hay una lentitud en las reacciones y en las decisiones. El tibio no se decide. Está aquí y también está allá. Está allá y también está aquí. Indecisos espirituales. El Señor dice, ojalá, el deseo del Señor. ¿Hay esperanza para la laodicense? Sí, obviamente, pero cuando salga de ese estado de tibieza. Si sigues en ese estado de tibieza, el ojalá de Dios no podrá ser desarrollado en ti. El ojalá de Dios será un fracaso si tú no sales de ese estado de tibieza. ¿Por qué es preferible una condición de frialdad a una de tibieza? Esta declaración me impactó. Me impactó muchísimo. Miren lo que dice Elena G. White. En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 188. Escuchen. Al Señor le agradaría que los tibios que creen que son religiosos, a Dios le agradaría que los tibios que se creen religiosos nunca hubieran mencionado su nombre. Eres una vergüenza para el cielo cuando estamos en una condición de tibieza. Es mejor, dice Dios. Mi voluntad es, no me nombres, no me representes, no necesito que me representes. Me avergüenzas con tu testimonio. Actitud laodicense. Qué terrible esto, miren. Son una carga continua para los que anhelan ser fieles. Una persona que está luchando en su vida espiritual, que está tratando de construir su vida espiritual, el laodicense, el tibio, es un obstáculo para el fiel. Pero también son una piedra de tropiezo para los incrédulos. O sea, sacan al fiel y no dejan entrar al incrédulo. Terrible. La actitud del laodicense es un obstáculo, es una piedra que no deja que el Evangelio edifique al fiel, siga fortaleciendo la vida del fiel, pero también le cierra las puertas al mundano. Dios le dice al laodicense, al tibio, no me llames, no me representes, no estoy interesado en tener contacto contigo, si sigues en esa condición de tibieza. Y la conclusión es lógica. Y perdonen, pero la Biblia lo dice. La tibieza del agua mezclada con minerales causaba asco en la boca del que probaba eso. Y venía obviamente la reacción del cuerpo, la devolución de eso que se había ingerido, sea en el momento mismo o en un momento después. Todos hemos tenido, capaz que algunos no muy seguido, pero sabemos lo que es un vómito. Al laodicense, Dios le dice, tú me das asco. Es terrible, es terrible. Y este mensaje primeramente es para mí, te lo repito. Pero que Dios me diga eso, a mí me llama la atención. Porque el testigo fiel, el amén, no me miente. Tú puedes ocultar tu vida, pero Él dice, yo conozco tus obras. Sé lo que miras en tu casa, en tu computador, en tu celular. Sé lo que consumes. Sé que inviertes el dinero en esto, en aquello. Dios conoce todo tu interior. Me das asco. El versículo 17 dice, tú dices, yo soy rico,
me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¡Qué orgullo tan marcado! Una petulancia tiene la Odisea. Y según la Real Academia Española, una actitud petulante es una actitud vana y exagerada de presunción. Es creer algo siendo que en la realidad no es así. Me creo algo que yo no soy. Y es interesante que la riqueza a veces es un problema en la vida del cristiano. Si tú, mi hermano, mi hermana, llegas a ser pobre, alaba al Señor, excepto si sabes qué lugar ocupa la riqueza en tu vida. Toda riqueza que te empobrezca espiritualmente, deséchala. Toda riqueza que te empobrezca espiritualmente, deséchala. El apóstol Pablo lo dijo así. 1 Timoteo 6:10, él dice, bueno, él no dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No, no, no. El apóstol dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El problema de la Odisea es que la riqueza estaba siendo un obstáculo en su vida de fe. Y si fuera rico, porque no es problema ser rico, pero Jesús dijo que es muy difícil que un rico ingrese al reino de los cielos. Pero ¿saben cuál es el problema de la Odisea? Dice, me he enriquecido. Está dejando de lado al dador de todas las cosas, que es Dios, y dice, gracias a mis esfuerzos, gracias a mis cualidades, gracias a lo que tengo. Si no hubiera estudiado no tendría el título, ¿verdad? Yo trabajo, me merezco el salario. Actitud laodicense. El Señor me da el trabajo. Él es el que me da la vida para trabajar cada día. Él me da la voz para hablar cada día. La Odisea se había olvidado de dónde provenía su existencia. Actitud laodicense. El amor a las riquezas produce confianza propia y olvido de Dios. Un estado de prosperidad me enceguece y no me deja ver mi verdadera condición espiritual. Es un obstáculo la riqueza. La prosperidad no es un alimento conveniente para la vida del cristiano y es un peligro constante en nuestra lucha por alcanzar la vida eterna. La estrategia de Satanás consiste en hacerte creer en algo que no sos. Hacerle creer en algo que usted no es. Es la estrategia. La Odisea dice, pero no es. Hay una discrepancia entre mi propio concepto y el concepto que tiene Dios. Dios le dice, tú dices, soy rica, me he enriquecido y no me hace falta nada. Ese es tu concepto. Pero ¿sabes cuál es tu realidad? La estrategia del enemigo de Dios es cegar la realidad, dejar de ver mi condición, colocar una estima propia más elevada de la que realmente yo soy. Y esto pasaba en los días de Cristo. Algunos de los líderes religiosos en los días de Jesús estaban ciegos. Y a tal punto que mataron al Hijo de Dios. Y no eran paganos, eran tibios, eran laodicenses, devolvían el diezmo. ¿Se acuerdan allí en Mateo 23? La menta, el eneldo, semillas chiquititas. Eran meticulosos en las obras externas. Yo soy porque hago esto. Pero Dios dice, ¿sabes cómo está tu interior? Muchos estaban en la oscuridad
con respecto al tipo de reino espiritual que Jesús presentaría. Y por eso Jesús los llamó guías ciegos. Y la Biblia dice que al ciego, que después vamos a ver que llama al ciego, eres ciego, la mente del ciego está conducida por Satanás. Es terrible lo que está diciendo Dios para la Odisea. 2 Corintios 4:4. Por eso Dios le llama la atención a la iglesia de la Odisea. Dice Elena G. White, el pecado más incurable es el orgullo y la presunción. De paso, allí nació la rebelión de Lucifer. El orgullo y la presunción es el pecado más incurable. Estos defectos impiden todo crecimiento. Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 183 y 184. El Espíritu Santo no puede trabajar cuando uno tiene esta actitud petulante. Esta condición de que yo me creo que estoy bien. Y en la junta hablamos y digo, no, estamos creciendo, estamos bien. No estamos bien, para nada, según el testigo fiel y verdadero, según el amén. Y Él nos dice la verdad. Vamos a ver algunos de los calificativos que da Dios. Ya el tiempo está pasando. ¿Están cansaditos? ¿Están bien? ¿Se están durmiendo? Queridos hermanos, los adjetivos calificativos que usa el testigo fiel son 5. No vamos a hablar de todos porque son muy profundos. Vamos a hablar de algunos de ellos, algunos elementos para que nosotros veamos la seriedad. Está en el versículo 17, la segunda parte. Dice, tú te ves en la primera parte, dice, tú te ves rico, bien, saludable, pero yo te tengo que decir cómo está tu condición. ¿Sabes cómo estás realmente? Dice la Biblia. Tú no sabes. Tiene un problema la Odisea. Y es que ella no sabe que no sabe. Les repito, la Odisea no es consciente de su condición de que no sabe, que no es rica ni no tiene necesidad de nada. Y eso es tremendo, porque la odicense cree completamente de que está bien. Por eso no es un hereje, él no es un pagano, él es un cristiano tibio, sincero. Por eso ahora Jesús le va a decir, pero yo te conozco. El amén te va a dar tu diagnóstico. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y estás desnudo. Terribles. Hagan un rastreo de estas palabras en la Biblia. Les comparto, por ejemplo, la palabra miserable. Miserable. Esta palabra aparece un par de veces en la Biblia solamente, muy poquito. Pero la palabra miserable es alguien que necesita misericordia. Alguien que es digno de lástima. ¿Saben qué significa la palabra misericordia? Míseros cardis. Un corazón en estado de miseria. Es terrible. Es alguien digno de lástima. Levanten la mano a quien le gusta que sientan lástima por uno. Dios le dice, la odicense, tú eres digno de lástima. Esta palabra en Romanos 7:24 aparece también. Dice el apóstol Pablo, hace poco estudiamos Romanos 7. Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Es alguien que desea vencer el pecado, pero que no puede en su condición natural. Miserable. Si ustedes leen desde los versículos 18 hasta el 23, la diferencia entre el apóstol Pablo y el laodicense es que el apóstol Pablo reconoce su condición.
Dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí hay pecado. En mí hay una ley que no me permite vencer. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer, el bien que yo quiero hacer, no puedo hacerlo. Señor, necesito de ti porque no puedo hacerlo por mi propia cuenta. El laodicense dice, no, yo estoy rico, yo estoy bien. Muy diferente a la mirada, cómo se mira el apóstol Pablo a él mismo. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Después también está en 1 Corintios 15, 19. El apóstol Pablo viene hablando de que si Jesús habla de la resurrección de Cristo y dice, si Jesús no resucitó, estoy predicando en vano. La fe de ustedes no sirve de nada. Y si nosotros creemos que Jesús no resucitó, la gente que murió está perdida para siempre. Y ahora viene el texto 19. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Si yo no creo que Jesús resucitó, yo soy digno de lástima. Esta es la condición que se encuentra en la Laodicense. La palabra pobre es un mendigo, un pordiosero, alguien caído, postrado, frustrado. Alguien que carece de las riquezas de Cristo. La palabra ciego, y esta es tremenda. Generalmente nosotros el ciego lo vemos como alguien que tiene dificultad visual física. Pero ¿saben qué significa ciego a la luz de la Biblia? Es algo muy serio. Y yo quiero que este texto sí lo busquemos. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos, dio 3 declaraciones de su vida personal, 3 testimonios. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26. El capítulo 26 es ante el rey Agripa. Y le dice al rey Agripa cuál fue el llamado que recibió de Dios. Hechos capítulo 26, versículo 17 dice, ¿lo tienen? Dice, te libraré de los judíos y de las naciones paganas. A ellos te envío, versículo 18, para que les abras los ojos. ¿Y por qué se necesita abrir los ojos a los gentiles? Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. O sea que quien está en ceguera pertenece a quién, a la luz o a las tinieblas. Terrible. Dios le está diciendo que la Odisea está en una condición de ceguera, por lo tanto pertenece a Satanás. Es terrible. Si sigue en esa condición de tibieza, Dios no lo puede restaurar, no puede recibir la sanidad. Dice, y del imperio de Satanás al verdadero Dios, y por la fe en mí, obtengan el perdón de los pecados y su parte en la herencia de los santos. Un ciego es quien pertenece al pecado, a quien no ha vencido su vida inmoral todavía en Cristo Jesús, que no quiere, que está cómodo como se siente. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4 dice, 3 y 4, si nuestro evangelio todavía resulta impenetrable, lo es solo para aquellos que se pierden. El perdido no recibe el evangelio. ¿Y por qué el perdido no recibe el evangelio? Dice el versículo 4, para los incrédulos, a quienes el Dios, con minúscula, ¿no?, Satanás, de este mundo les ha enceguecido el entendimiento, a fin de que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Para Dios hay 2 bandos solamente. O estoy en la luz, o estoy en las tinieblas. La descripción o el camino que está transcurriendo el laodicense en ese estado de tibieza pertenece al mundo de tinieblas.
Bien lo dijo Cristo en Lucas 11:23, dijo, el que no está conmigo, contra mí desparrama. Y el que conmigo no recoge, desparrama en contra mío. Solamente dos opciones. Desnudo. Alguien desnudo. Es alguien despojado de su ropa, quedó expuesto a la vergüenza. Eso es en el aspecto físico. En el aspecto espiritual, es alguien que no ha recibido la justicia de Cristo. Continúa en el estado de pecaminosidad revelado en Génesis 3. Busca sus hojas de higuera y no acepta las pieles del Cordero de Dios. Una persona que confía en su propia justicia. En el pasado se tenía la costumbre, saben que cuando Dios hablaba a través de Isaías, a través de Jeremías, a través de Ezequiel, hablaba ciertas características de cómo ellos iban a ser llevados al cautiverio. Y una de las acciones más vergonzosas que hacía un imperio que conquistaba a otro era desnudarlo. Se han encontrado registros arqueológicos, búscanlos, de hombres desnudos yendo cautivos. Y a las mujeres se les dejaba como una ropa y se les rompía esa ropa para que sus genitales se vieran. Un estado vergonzoso. Era una vergüenza que te quiten tu privacidad. Estaba desnuda la Odisea, en un estado vergonzoso. Esa es la descripción que hace Dios. Este era el estado de la Odisea. El pecado estaba haciendo estragos en la reputación de esta iglesia, en la vida de testimonio. Bueno, hablemos un poquito de la cura. Hay cura, hay esperanza, no es que no hay esperanza. Y de paso yo les digo todas estas cosas no para hacerlos sentir mal, no. Y de paso había una de las partes, la cuarta parte era el propósito. En el versículo 19 y 20 se dice el porqué. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si Dios no te amara, si Dios no me amara, no hubiera dejado este mensaje para nosotros. Hubiera dicho, tranquilo, seguí como estás, no hay problema, está todo bien. Pero el interés de un padre, cuando el nene va a meter los dedos en el enchufe, es no, la disciplina. Porque no quiere que se electrocute, le dice que no. El amor de un padre que quiere que su hijo sea disciplinado. Por eso el versículo 19 dice, yo si te amo, te reprendo. Cuando la iglesia, este no es el tema, pero cuando la iglesia disciplina, no es para humillar al hermano. Si yo me equivoqué, cometí un error, la iglesia, y ha pasado, y he estado en iglesias que han hecho esto, llaman al hermano al frente y el pastor dice, hermanos, tenemos que desglosar a este hermano. Tenemos que aplicar una medida de disciplina. Y muchos cristianos se van de la iglesia. Me avergonzaron. ¿Quién se creen ustedes para andar divulgando mi pecado? Cuando la iglesia hace eso es porque se interesa en mi vida de testimonio. Me tiene en cuenta, me observa cómo camino en la vida cristiana. Hebreos 12, que ahora estamos estudiando, ¿no? Dice que si no se reprendiera a los hijos de Dios seríamos bastardos, seríamos malditos. La disciplina es por amor. Es por la preocupación en la condición que yo me encuentro. Bueno, lo pueden estudiar un poquito más ustedes. Pero Dios da 3 remedios a la iglesia de la Odisea. 3 remedios. El primero es el oro refinado. El segundo es las vestiduras blancas. Y el tercero es el colirio. Si miramos un poquito el oro refinado, si buscan ustedes algunos textos en la Biblia, yo se los comparto. El oro refinado representa las riquezas espirituales dadas por Cristo. Representa
Gálatas 5:6. La fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Y las obras que resultan de la fe. Había un problema en la Odisea con el tema de la fe, la gracia y la ley. La justicia propia, que está relacionado con las vestiduras blancas. El apóstol Pedro dice: así la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. 1 Pedro 1:7. La fe probada, la fe puesta a prueba, la fe por el amor. Las obras impulsadas por una fe correcta, amando al Señor. Job 23:10 dice: Él sabe en qué camino estoy. Si me prueba en mi crisol, saldré puro como el oro. Una fe purificada. Hay varias citas del linaje de Juárez, si después quieren se los mando al sermón. No nos da el tiempo ahora para mirar todas. Pero, por ejemplo, Santiago 2:5 dice: escuchen, hermanos muy queridos, ¿acaso Dios no ha elegido a los hombres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Ser ricos en Cristo Jesús. Vestiduras blancas. La Odisea estaba desnuda. Todavía estaban con los taparrabos de la higuera de Génesis 3. No querían aceptar la justicia que no está en mí, que no está en ti, que no está en usted, que viene por Jesucristo. Dice Isaías 64:6, nos hemos convertido en una cosa impura. Toda nuestra justicia, la justicia, no la injusticia, es como un trapo sucio. Nos hemos marchitado como el follaje y nuestras culpas nos arrastran como el viento. La vergüenza, la culpa estaba en el corazón del laodicense. Romanos 10:3. Porque desconociendo la justicia de Dios, desconocía la Odisea la justicia de Dios, y tratando de afirmar la suya propia, mi justicia, lo que yo hago, yo soy bueno, no hay obra malo en mí, estableciendo la suya propia, rehusaron someterse a la justicia de Dios. Actitud laodicense. Hay una cita ahí muy bonita, pero bueno, ya no da el tiempo. ¿Se las leo? ¿Sí? ¿Quieren que se las lea? ¿Aguantan un poquito más? ¿Sí? Ya terminamos. ¿Está bien? Miren lo que dice el linaje de White. Este manto, tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo de invención humana. Nada. Nada que dependa de nosotros. Nada. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Como trapos asquerosos son todas nuestras justicias. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. La Odisea rechazaba lo que hizo Cristo por ellos. Y finalmente el colirio. El colirio. Interesante que en el lugar donde se hacía el colirio y era comerciado el colirio, a nivel espiritual no lo tenían. No lo tenían. El colirio, cuando comparamos ciertos pasajes, está relacionado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce la limpieza de nuestra vida espiritual. Busquen algunos textos después en alguna concordancia y vean la conexión que hay entre los profetas, la Biblia y los ojos. Así como decimos que el brazo derecho de la iglesia es la Reforma,
alimenticia, los ojos de la iglesia son los profetas, los videntes de Dios. Y saben que la Odisea tenía una actitud que no quería escuchar a los profetas. ¿Será que en la iglesia adventista no queremos escuchar a nuestra profeta hoy? Para pensar, ¿no? ¿Estudias los escritos de Elena G. de White a conciencia? ¿O los tienes guardados en tu biblioteca? ¿O no los tienes? Para pensar, ¿no? La Biblia dice en Proverbios 29:18, cuando no hay profeta, el pueblo se desenfrena, porque el profeta indica el camino. La Odisea había rechazado a los profetas. Dice Salmo 19:8, el precepto alumbra los ojos. La Biblia. Los laodicenses les faltaba que Cristo llegara a su vista por medio de las hojas de su palabra. Isaías 5:21 dice, ay de los pobres en sus propios ojos. La Odisea en sus propios ojos se veía como que tenía una visión 2020, ¿no? Pero cuando Dios le habla, dice, tú eres pobre, ten mucho cuidado. Por eso dice, ay de los pobres que miran con sus propios ojos. Ay. ¿Y saben qué es lo más terrible? No tenemos ya tiempo, pero lo más terrible de la Odisea es que Jesús no estaba en la iglesia de la Odisea. Jesús estaba fuera de la iglesia. Generalmente tomamos este texto como algo de llamar a una invitación, que es muy bonito el texto, pero en el contexto es terrible. Dice el versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. En este pasaje, por ejemplo, Dios anteriormente habló y dice en el versículo 18, te aconsejo, Dios es un caballero. Dios no fuerza a la criatura humana. Recibe mi consejo. Te digo cómo estás. Toco la puerta y te llamo. Yo estoy afuera, dice. ¡Qué ironía! El centro del cristianismo no tenía Cristo. ¡Qué tragedia tan grande! Yo estoy a la puerta y llamo. Golpeo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, por tu voluntad abres la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tendrá un momento especial. La cena era algo muy especial en el Oriente y lo es todavía. La cena era un momento donde toda la familia se reunía. La cena es una convocación especial. Es para compartir cómo nos fue en el día. La cena con el Señor. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. Quien salga de esta condición de tibieza va a ser victorioso, va a ser victoriosa. Jesús va de puerta en puerta parándose frente a cada templo del alma, proclamando, estoy a la puerta y llamo. Como un mercader celestial abre sus tesoros y exclama, compra de mí oro afinado en fuego. Ahí también entramos en un aspecto, ¿la salvación es gratis o tenemos que comprarla? Simplemente una idea con respecto a esto. Una compra es cuando se recibe algo y se entrega algo. Un regalo es algo cuando se debe recibir y ya. El laodicense tenía que entregar algo suyo y recibir algo a cambio. Tenía que entregar su condición de tibieza. Te aconsejo que me entregues tu situación, que adquieras lo que te puedo dar, dice Dios, y yo te lo voy a entregar. Que compres de mí. Oro afinado en fuego para que seas rico y ropas blancas para que puedas vestirte y que no sea la vergüenza de no se vea, la vergüenza de tu desnudez. El oro que ofrece no tiene mezcla
es más precioso que el oro de Ofir, porque es la fe y el amor. ¿Cómo estás como adventista hoy en día? ¿Será que te alabas por todas las cosas que te ofrece la estructura adventista? Estamos en más de 200 países presentes. Tenemos decenas de casas publicadoras. Tenemos casas editoras de libros. Tenemos un movimiento enorme cada verano de colportores que movilizan la lectura de las páginas del programa de salud para la humanidad de parte de Dios. Tenemos la voz profética de Elena G. de White. ¿Será que eso nos está hablando más fuerte? La estructura. Yo soy rica y me he enriquecido. ¿Será que esta estructura está volviéndonos ciegos? Ojalá que este mensaje nos haga pensar, nos haga pedirle a Dios que Él nos dé un reavivamiento en estos tiempos tan difíciles para la vida espiritual. Y se vienen más. Se vienen más tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Y compartimos un pasaje que hablábamos en los 10 días de oración. Jeremías 12:5. Si te has cansado con los que has corrido a pie, ¿cómo harás cuando corras con los que van a caballo? Ojalá que salgamos de nuestro estado de tibieza espiritual. Es mi deseo de corazón. Que Dios les bendiga ricamente.